las famosas fases del halving. Resulta ser que este concepto estadísticamente muy poderoso es uno de los elementos que la gran mayoría de personas no conoce y de hecho, cuando miramos los análisis de cadena, pues resulta ser que casi el 30% de las personas que invierten en Bitcoin en este momento está perdiendo. Pero qué interesante que básicamente ese porcentaje de personas son las que ingresaron en las últimas 6 semanas, más o menos 2 a 3 meses, entre ese rango, que básicamente entraron por este FOMO y hype que nos dejó el halving. Pero resulta ser que al no entender este concepto de las fases entraron mal, han perdido, ¿ok? Se encuentran en pérdidas y de hecho no saben qué hacer. Pero bueno, la idea es que dejes de ser uno de esos del montón y por eso estamos haciendo este video para que puedas conocer eso y no te dejes bailar como lo hacen con las masas, ¿no? Vamos a darle rápidamente, hermanos. Primero que todo y antes de continuar, recuerda que todo lo que lleguemos a ver acá pues es más de un contexto educativo, no son recomendaciones de inversión ni nada de esto. Con las fases les voy a compartir mis precios objetivos para Bitcoin en pues en la siguiente fase que viene, que es ese rally, ese movimiento parabólico de Bitcoin. Entonces, ojo con eso, ya sabes, hay que estudiar, capacitarse, bueno, ¿me entiendes? ¿Ok? Así que comencemos, hermanos. Primero y el primer elemento estadístico que podemos agregar para enriquecer las fases es esto de acá. No lo olvides porque ya lo vamos a interiorizar un poco mejor. La estadística mensual de Bitcoin. ¿Ok? Nos encontramos en un mes cuya estadística mensual es de 63.64% hacia el sentido alcista, lo cual nos deja entonces que estadísticamente hay una probabilidad de un movimiento al alza muy fuerte. ¿Ok? Muy fuerte. ¿Por qué recalco esto? Porque quiero que entiendas, como les explicaba en el video de esta mañana, que si no lo viste, te lo dejo en la descripción del video y también saldrá por aquí en una etiqueta rápidamente. Pues resulta ser que en este momento el 26% de las personas que está invirtiendo en criptos, en Bitcoin concretamente, está perdiendo. Bien. Así que realmente no es un porcentaje muy grande. Los que están perdiendo son cardíacos. ¿Por qué? Porque mira cómo este pico de crecimiento en pérdidas se dio justo cuando el precio se encontraba en este rango, bien, por encima de los 70.000. ¿Quién carajos compra acá? Los que se dejaron asustar por el FOMO, por el hype de que se me fue la oportunidad de volverme multimillonario, el precio caía, volvía a subir, ve así ve. Bitcoin se va a ir a 100.000, Bitcoin se va a ir a 1.000.000, ¿no? Entonces entran tarde, bien, entran muy tarde, hermanos. Por eso no puedes hacer parte de ese monto, bien, de esas masas que se dejan llevar a nivel emocional, que como pues podemos terminar rastreando, si nos vamos aquí a evaluar quiénes han sido las personas que han invertido recientemente, esas personas que han invertido en un rango de tiempo de entre una semana a 3 meses, pues nos damos cuenta de que el pico, bien, permítanme, movemos esto. El pico en donde han estado participando más fuertemente, ¿dónde fue? Fue aquí, ¿ok? Fue en los precios que oscilaban por encima de los 60.000 y de hecho el máximo pico de participación de las personas más nuevas, es decir, los que llevan tan solo un mes, pues estuvo justo por encima, ¿bien? Por los precios de 70.000, ligeramente, un poco por encima. Imagínate haber comprado ahí, no tiene ningún sentido. Obviamente les está dando un infarto porque en este momento la caída los está haciendo morirse. Bien, se endeudaron, se recontrahipotecaron, mejor dicho. Lo que vamos a entender, traders, es este gráfico de acá. Las fases que tiene el halving. Ok, que ya ahorita voy a hacer público esto para que lo puedas incluso desglosar en tu propio TradingView. Así que vamos a explicar esto rápidamente y vámonos por acá. Vámonos a hacer primero un ejercicio en el pasado. Te voy a explicar fase por fase y pues te das cuenta obviamente de cómo funciona. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicar el momento del halving. Rápidamente, el halving es el momento en el que se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se produce. Ya. Los mineros son los que se encargan de eso y bueno, básicamente llega un momento en que, mira, aquí ya no puedes seguir produciendo la misma cantidad. Esa reducción en la cantidad de Bitcoin que se puede producir, pues es básicamente un proceso regulatorio de precios.
¿ok? Ya tenemos una cantidad limitada de cuánto Bitcoin va a haber y a eso le sumamos que poco a poco vamos haciendo que la producción sea cada vez más difícil, más lenta, lo cual va a hacer que la oferta disminuya y la demanda idealmente poco a poco va incrementando, lo cual va a hacer que el precio, por un incremento de demanda en relación a la oferta, pues sea cada vez mayor. Resulta que ese halving constantemente va bajando a la mitad y a la mitad la producción. Que de hecho te voy a mostrar rápidamente, mira cómo esa producción ha venido reduciendo, en este momento ha venido reduciéndose, ¿no? En este momento tenemos una producción de 3.125, ¿no? 125 Bitcoin cada 10 minutos, mientras que, por ejemplo, en el 2012 eran 25. ¿Ves? Entonces es una reducción muy importante sobre la cantidad de oferta que se da del activo. ¿Ok? Así que ese evento del halving es fundamental. Sí, es fundamental y es algo que se ha estudiado de diferentes formas. Una de las mejores formas es el estudio estadístico, donde lo que buscamos es engranar qué pasó, cuáles fueron los catalizadores, cómo se preparaba el precio y bueno, cómo lo reflejaba en ciertos puntos claves. ¿Ok? Ese es el estudio de las fases. Las fases básicamente son 4, 2 previas al evento del halving y 2 posteriores. ¿Listo? En cada una de esas fases tenemos objetivos estratégicos importantes y comportamientos repetitivos. Recordemos que los mercados no son fractales por sí mismos, los mercados son fractales por los seres humanos. Como nos decía Richard Wyckoff, podríamos considerar al mercado como un ser vivo, entre comillas, porque refleja los sentimientos, bien, el aspecto emocional de los inversores que deciden colocar su dinero. Así que, ¿cuáles son los catalizadores que alteran la emoción? Eso crean los movimientos en el corto plazo y ciertamente las grandes instituciones lo entienden, lo aprovechan y se posicionan para el largo plazo. ¿Ok? Toman como excusa estos eventos fundamentales. Por eso, una cosa es el análisis técnico, otra cosa es el análisis estadístico, otra cosa es el análisis fundamental y otra cosa muy distinta es el sentimental. Existen 4 tipos de análisis. La gran mayoría se queda solo pensando que hay 2, técnico y fundamental. Bueno, te quedas supremamente corto bajo esa perspectiva. ¿Listo? Entonces, primera fase, diríamos que es el periodo pre-halving. Segunda fase es el FOMO y el hype. Previo, ojo con esto, al halving. Tercera fase, la resistencia o acumulación posterior al halving. Cuarta fase es el nuevo ciclo. Bien, en este caso, ciclo alcista o ese rally, normalmente bastante parabólico, en Bitcoin posterior a ese halving. ¿Ok? Todo esto realmente es cómo se prepara el mercado para el evento más importante que va a alterar la oferta y cómo lo asimila el mercado. Ninguna decisión que altere la oferta y la demanda tiene un impacto en el corto plazo sobre el precio. Por ejemplo, si la Fed baja los tipos de interés ya, vamos a ver ese impacto aproximadamente en 4 a 6 meses. Por eso se considera que el mercado es anticipado al impacto de las noticias. Los mercados, se supone, van adelantados 6 meses sobre los eventos económicos, porque se invierte con base a la especulación del impacto de la noticia o de la decisión que se está tomando hoy. Pero para que eso se note en bolsa va a pasar mucho tiempo. Bien, para que los tipos de interés se puedan reducir a pesar de que el Banco Central los baje, los bancos locales, los bancos regionales, los bancos públicos, por decirlo así, van a tener que terminar de mitigar ciertas carteras que ya van con ciertas tasas de interés y luego comenzar a renovar nuevos servicios, nuevos créditos y eso va a tomar varios meses. ¿Listo? Así que dejando eso claro, primera fase del halving, traders tiene un comportamiento muy particular. Estadísticamente yo lo he estudiado bajo el comportamiento por cantidad de días, ¿ok? E incluso comportamientos técnicos que nos pueden ayudar a ubicarnos mejor. La fase previa al halving, si ubicamos tanto el catalizador que estimuló el giro en el 2016 como el freno previo por también, digamos que dudas sobre ciertos elementos en la economía, que no quiero hacerte demasiado ruido porque eso ya es combinar análisis fundamental con análisis estadístico y con análisis sentimental. De la combinación de esos 3 elementos salen las fases. ¿Listo? Por eso no cualquiera lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos acá, traders? Que digamos que ese primer periodo pre-halving normalmente tiene una duración de 100 a 120 días y tenemos un rango de fluctuación del 20 al 25%. Esa es la característica estadísticamente hablando, que es este movimiento de acá, que normalmente suele estar conectado bajo lo que es rotaciones de portafolio institucional
que bueno, como te digo, no te voy a enredar con eso. Esa es la primera fase del halving. Segunda fase del halving suele ser de una duración, lo voy a dejar un poquito más grande para que lo puedas ver mejor, una duración de aproximadamente, permíteme traigo esto acá para que lo tengas todo el tiempo presente, una duración de entre 50 a 80 días y tiene una característica muy puntual, y es que suele ser una extensión del primer periodo o del ciclo previo, es decir, de la estructura previa, a niveles del 2618 o 3618, un pequeño tip a nivel técnico. ¿Ok? Y aparte de eso es donde solemos tener manipulaciones a la baja como un bear trap, como trampas bajistas, ¿no? Que son estos movimientos que se dan, estos son velas de una semana, que se dieron simplemente en una semana y después se devolvió de golpe para la otra. ¿Ok? Esos retrocesos, esas caídas, es esto que ves acá, es ese retroceso pre-halving, ¿no? Ese 2.1, digamos que esta segunda fase tiene una pequeña característica interna, y es que suele darnos un retroceso de aproximadamente, mira, entre el 20 y el 30% del rally. Mira, en este caso fue 30.22%, ¿ok? Y que tiene una duración de aproximadamente 8 a 10 días, en este caso fueron 8 días, ya que fue en una semana y parte de la semana previa donde se dio toda esta caída, ¿ok? Bien. Siguiente fase es la fase de resistencia o de acumulación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es tomar en consideración los niveles previos donde se han generado resistencias posterior a ese día del halving, que fue en esta semana, pues qué resistencia cercana tuvimos. Ese suele ser el punto clave. Desde ahí el precio suele darnos una caída porque se induce a muchos a comprar antes de tiempo por el FOMO, por el hype, ¿ok? Y suelen ser caídas, bien, que tienen mucho que ver con el crecimiento del posicionamiento retail. Y es aquí donde vemos que cuando analizamos a nivel on-chain, pues llegan a haber ganancias de 85 a 90%. Te lo voy a mostrar acá para que te des cuenta que es cierto. Bien, vamos a mirar qué pasó sobre estos puntos. Mira, 99% de las personas que estaban invertidas en Bitcoin sobre marzo, bien, estaba en ganancias. Por acá también, cuando compraron aquí por el FOMO, por el hype, Bitcoin subía un poquito y comenzaban a ganar, ¿sí? Comenzaban a ganar. Pero mira eso, 98%, ¿sí? Porcentajes absurdamente altos, ¿sí? Absurdamente altos. Vamos a ver que se me quedó esto aquí pegado. Ya. Mira, 99.26%, lo cual es absurdo. Sí, absurdo. Un porcentaje de ganancia no tenías, simplemente estabas como que comprando y ya ganabas. El precio al otro día subía un poco, todo el mundo ganando. Ah, bueno, todo el mundo ganando, pues mira que nos vamos para abajo. Rompemos a todos estos y normalmente, volvemos al tema, hay una caída del 20 al 30%, ¿ok? Y nuevamente, mira, en este caso, bueno, fue 30.9. ¿Listo? Otra vez esa misma proporción en retroceso. ¿Y qué pasa? Normalmente esto tiene una duración, esta resistencia de entre 80 a 100 días, tiene mucho que ver con los ciclos institucionales, pero bueno, ya te estoy dejando la conclusión. Y a nivel técnico, ¿qué te dejo como tip? Que si tienes en cuenta estos puntos claves de giro, bien, que tienen bastante que ver con el estudio estadístico, pues en sus proyecciones vas a encontrar, por ejemplo, que la resistencia generada posterior al halving suele ser la resistencia que debe ser rota para el rally del halving. Bien, entonces esto es algo muy interesante. Las proyecciones de las fases anteriores, mira cómo funcionaron como tomas de liquidez. ¿Ok? Son cosas que son cada vez más interesantes de analizar, ¿cierto? Bueno, cuarta fase. La cuarta fase es ese nuevo ciclo post-halving que normalmente tiene una duración de 400 a 450 días. En este caso, permíteme que esto se me movió. Esto va por acá, ¿sí? Tuvimos una duración de 413 días, estamos dentro del rango perfectamente y se confirmó al romper esa resistencia, ¿listo? Una cuestión muy interesante y es que según lo que haya sucedido a nivel macroeconómico, podríamos llegar a tener retrocesos que suelen ser muy interesantes en los primeros aproximadamente 130 a 150 días de estos 450 días que suelen ser un movimiento al alza. Esos primeros días es donde normalmente podemos llegar a encontrar retrocesos muy importantes, ¿ok? Que volvemos con la misma vaina. ¿Cuál es la proporción de caída de Bitcoin? Otra vez, mira, aquí fue 33%, fue un poquito más, aquí también, 33%. Pero como siempre, normalmente nos vamos a estar moviendo entre 25 y 30%,
nos podemos desfasar un poquito, bueno, dale, ¿sí? Y referente a proporciones, pues como ya les expliqué, hay un pequeño parámetro técnico que nos puede llegar a ayudar, y es que si tomamos el nivel de FIBO, pues mira, llegamos a tener proporciones directas a 161.8, que se dio perfecto, te comías todo un rally hermoso, bueno, ya van apareciendo luego retrocesos y ya simplemente esto fue la super continuación, ¿no? Pero esos valores del 1.618 y 2.618 suelen ser muy interesantes. Vamos a coger eso mismo y lo vamos a pasar al siguiente halving, tal cual. ¿Qué tuvimos acá? La primera fase, periodo pre-halving, que duró 105 días, está dentro del tiempo de estudio. El rango de fluctuación del 20 al 25%, pues ¿qué sucede en este caso? Que si los medimos tanto para acá como para acá, nos vamos a dar cuenta que aquí tuvimos una volatilidad mucho más alta de lo que se habría esperado en esta acumulación, ¿no? En este movimiento previo. ¿Por qué? Sí, porque aquí es donde evaluamos los catalizadores del 2020. Que bueno, creo que más de uno se acordará qué pasó en el 2020, ¿no? No lo puedo decir porque me banean el video, pero pues ya sabes, bueno, esa pandemia, ¿sí? Y eso anuló digamos que ese comportamiento natural, ¿verdad? Pero que aún así de inmediato se recupera para la siguiente fase, que es la fase del FOMO y del hype previo al halving, ¿no? Que hizo recuperar bastante al precio, pero como yo les dije, un tip técnico muy interesante, oye, que se me hizo el lapicito, ya, muy interesante es tener en cuenta estos puntos generados desde la primera fase, porque miren cómo estas zonas nos dejaron puntos muy interesantes, tanto para tomar compras en ese FOMO y hype previo al halving, que suelen ser varios días consecutivos al alza, no tienes nada que estar haciendo vendiendo, porque están motivando a que entre capital. Pero mira, nuevamente aparece este mini retroceso previo, que aquí se ve como una velita nomás, algo sencillo porque ya pasó. Pero mira, en su momento representó una caída del 21%, entre 20 y 30%, ¿ves? Y también duró los mismos 8 días. Después de eso, tuvimos esa resistencia o acumulación, otra vez, aquí la acumulación fue mucho más clara, se mantuvo dentro de los días de estudio, entre 80 y 100 días, aquí en este caso se mantuvo en 77 días, bueno, te quedaste 3 días abajo del rango, tiene bastante sentido, y posterior a ello tenemos la siguiente fase, que es ese movimiento alcista brutal, que también duró 448 días, sabemos acá que está entre 400 y 450, así que está perfecto. Y la primera fase inicial suele venir acompañada de retrocesos OT. Y bueno, ciertamente aquí tuvimos un retroceso perfecto, pero miren otra vez, ten en cuenta los puntos previos en las fases y mira cómo son los niveles que terminan interactuando. Y si a eso le sumas puntos de giro clave que puedas identificar, pues mira cómo aquí teníamos información bastante relevante, ¿no? Son cosas que siempre van a ser bastante curiosas. Y a eso le sumamos nuevamente que si trazamos el Fibonacci, bien, nuevamente tenemos una proyección muy linda dentro de estos 130 días, ¿cierto? Ese rango de 100 a 130 días como fase inicial del rally. Miran cómo ahí llegó perfecto al 1618. En este caso, aunque también tuvo reacción, pues la reacción fue bastante tenue. Ya después nos fuimos de largo, ¿no? Que si tenemos en cuenta los ciclos anteriores, que era pues lo que les explicaba acá, ¿no? Si tenemos en cuenta un ciclo previo, el ciclo previo sería todo este movimiento alcista, luego toda esta caída, pues nos vamos a dar cuenta que aquí, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que, bueno, el precio en zonas de 2618, que se consideraban un buen TP, y 3618, esto se sabe porque ya pasó, pero si en ese momento hubiéramos visto el precio acá, ya era un buen punto de toma de ganancias, ¿no? Ya después nos dábamos cuenta que el precio pues dio un pequeño movimiento extra al alza, pero al final miren como este nivel del 2618 y 361, cuando se miden estadísticamente bien, nos dan muy buena información. Así que ya para acabar el video, ¿cómo estamos ahorita? Primera fase, ese periodo pre-halving de 100 a 120 días, en este caso duró 126 desde mi punto de vista, ya que yo considero que el catalizador clave se dio acá. Hay algunas personas que pueden considerar que el catalizador clave se dio aquí. Y ahí en ese momento estamos en 119 días, lo cual estaría dentro del rango. Yo espero que el catalizador se haya dado en la semana previa. Bueno, ahí ya entramos por eso les digo que requiere un estudio fundamental, ¿sí? Para poder determinar bien, bueno, en dónde consideras que comienza la fase. ¿Listo? Siguiente fase, que sería esa fase FOMO pre, o sea, hype pre al halving.
pues miren cómo se dio muy bien. En este caso se desarrolló dentro de 84 días, hay un pequeño desfase de 4 días nomás, pero se mantiene perfectamente bien, no tiene nada que ver que hay, que los ETFs, que no papi, es que se sabía que eso iba a pasar, ¿sí? Y ¿qué hacemos nuevamente? Tomamos como referencia estos puntos máximos, estos puntos mínimos que están dentro de las fases, esos puntos de giro a nivel estructural, los proyectamos y nuevamente por acá nos dieron algo de información. Actualmente estamos esperando que el precio interactúe con ellos, ¿ok? ¿Y qué tenemos ahorita como objetivo? Pues la resistencia que nos dejó esa fase, esa segunda fase, ¿bien? Previa al halving, que cuando sucede el halving ya sabemos, como ya lo vimos en el pasado, se vuelve ese nivel, ¿no? Aquí también, por acá, se vuelve ese nivel clave para considerar, bueno, en este caso fue también por acá, ¿no? Ese nivel clave para considerar que ya salimos de esta fase de acumulación, que obviamente estamos bastante lejos, ¿no? Bastante lejos. ¿Ok? Que si la ajustamos incluso a la resistencia reciente, pues ya sabemos que está sobre los 72.000. ¿Sí? Es bastante evidente. Pero el tema con esto, traders, es que seguimos dentro de la fase de resistencia y acumulación posterior al halving, que tenemos normalmente una duración de 800 a 100 días. Pues resulta ser, traders, que aún nos queda espacio para llegar a ese rango de, bueno, 100, 105 días, es más que todo por la cantidad de días de la semana, pero todavía nos queda este espacio, ¿sí? Todavía nos queda un poquito más para poder saber si ya acabamos con esta fase y estadísticamente es lo que estaríamos esperando, ¿ok? A eso le sumamos pues que posterior a esa fase, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar esos movimientos alcistas, bien, ese nuevo ciclo posterior al halving, que sería más o menos entre 450 a 400 días, por eso ustedes me ven esta diferencia que hay en este espacio, y bueno, proyecciones que ya podemos hacer a nivel estadístico y a nivel técnico, que bueno, es lo mismo, trazamos el FIBO de extensión, encontramos por aquí algunos valores que también se conectan con estudios estadísticos del activo, así que les cuento mis precios objetivos, principalmente más que todo propulsado por elecciones, estaríamos hablando de tal vez los $100.000, de ahí siguiente fase 150 y 220.000, considero que como mucho podríamos llegar a los 300.000 al finalizar esto, pero estos son mis precios con los cuales voy a ir asegurando, ¿no? Por ende, ¿sí? Por ende, traders, ¿qué pasa si evaluamos el comportamiento estadístico de las fases del halving? Es cierto que a nivel técnico podríamos tener algún tipo de interacción con las zonas que durante las fases fueron relevantes. Sí, es verdad. Pero ahora, estamos muy cerca de acabar el tiempo de esta fase. Si nos vamos al elemento estadístico, ¿cuál es la zona más probable que el precio pueda buscar? ¿Esta, esta o esta? Porque sí, podríamos tener razonamientos para 32.000, para 42.000, sí, pero como les he dicho antes, eso es especulación. El precio ahorita está aquí y estamos a muy pocos días. Tengan en cuenta que en este momento ya llevamos prácticamente 84 días. Ya estamos dentro de ese rango, ¿bien? Ya estamos dentro de ese rango de estudio y eso hace que poco a poco sea más probable que finalicemos esta fase, ¿ok? Por lo cual yo veo mucho más probable, en el peor de los casos, que lleguemos a testear esta zona, ¿sí? Estas coordenadas de entre 51.000 a 49.000, básicamente dejando un punto intermedio, las zonas de 50.000, ¿ok? Considero mucho más probable que lleguemos a esta zona en lugar de irnos por acá, y más porque estamos justamente en un mes, como les dije, julio, estadísticamente hablando, es un mes bastante positivo para Bitcoin. Si a eso le sumamos que de los datos macroeconómicos ya tenemos algunas perspectivas, como les dije esta mañana, los datos de inflación que espero, pues realmente espero que o salgan como ya están o incluso tal vez un poco mejor, pero para mí el escenario menos probable es que la inflación suba. Y si eso es así, si sale como se espera o incluso un poquito mejor, un poquito más abajo, sigue siendo bastante positivo para la Fed. ¿Por qué? O bueno, para la presión contra la Fed, porque se esperaría que bajen los tipos. Así que ese es el punto, traders. Desde mi punto de vista, esto es mucho más probable que esto, ¿bien? Y por eso, pues mi análisis técnico y lo que les compartí esta mañana se basa más en una continuación, ¿bien? En que considero que todo esto simplemente es un retroceso y no es una super caída apocalíptica, mejor dicho. Porque a nivel estadístico no estamos en un mes bajista, a nivel fundamental no tenemos aún los razonamientos fundamentales para considerar que no. De hecho es bastante viable, como les dije, que el tema de inflación salga de manera óptima. Y a eso le sumamos que por estudio de fases de halving,
Tampoco estamos en una fase en la cual podamos decir, es muy diferente, ¿no? Tengo todo el espacio para caer. Sería muy diferente a que esta fase fuera por la mitad y que estuviéramos acá abajo. Ah, bueno, tenemos todavía la otra mitad de la fase. Ahí sí te creo que hay espacio, pero el tiempo se está agotando y la caída tal parece ser que no se va a dar tan profunda. ¿Ok? Bueno. Esas son las fases del halving traders. Esto lo voy a publicar en mi TradingView para que ustedes lo puedan pues pasar a su TradingView. Tal vez si les funciona, si creen que les aporta, pues bueno, les puede servir para que solo sea como copiar y pegar y hacerlo rapidito. ¿Ok? Voy a dejar este video guardado, básicamente lo voy a tener en favoritos. Vamos a ver qué sucede, si se cumple esta primera fase o no, y en caso tal de que se cumpla, pues si se cumple esto. Bien, ya veremos. Si este video te gustó, házmelo saber en los comentarios si fueron claros los conceptos de las fases. Intenté explicarlos pues como rápidamente, sin enredar demasiado. Pero bueno, hazme saber en los comentarios si quedaron claras las fases. Si tienes alguna duda, también házmelo saber. Y bueno, con eso estábamos, traders. Gracias por llegar hasta acá. Te agradezco enormemente la manito arriba. Recuerda comentar, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación de los videos que estoy haciendo. Y bueno, intento hacer videos todos los días. y pues eso les cuento. Referente al tema de acciones, que varios me comentaron por interno, e índices, pues tengo una nueva idea con el canal que va a ser estar compartiendo pues algunas acciones interesantes, y así las personas que les interesa el mundo cripto pues ven el video de cripto, las personas que les interesa el mundo accionario o de índices pues verán esos videos y así nos los combinamos. ¿Ok? Pero bueno, este video ya va un poco largo, así que ahí estamos. Recuerda también que en la descripción del video encuentras mis redes sociales, son las únicas: WhatsApp, número, cuenta verificada, número empresarial, Telegram, cuenta verificada también, Instagram, cuenta verificada. Ojo con eso, son mis únicas redes de contacto. Si quieres aprender conmigo, pues bueno, nos escribes a las redes sociales. La línea de soporte te va a enviar toda la información, plan de estudio, precios, todo. Para la siguiente formación, que seguramente, pues bueno, sean algunos meses, porque ahorita ya estamos en la mitad de una formación. Bien. Eso, no caigas en grupos raros, pilas por ahí, profe, que tiene su nombre, su foto. Primero, no está verificado, y segundo, te estoy diciendo que no soy yo. Así que no caigas en eso. Las únicas redes de contacto están en la descripción del video y en el mensaje fijado. No siendo más, ahora sí, nos vemos. Chao, chao.